¿Había realmente una necesidad de un embajador humano en las misiones de primer contacto? Esta fue la pregunta que alguna vez se hicieron los miembros de la comunidad galáctica. Con el éxito de la misión del primer contacto al Jurosfoliatimbal, esta pregunta había sido respondida afirmativamente. Si no fuera por la presencia de un humano, ninguno de los otros 23 embajadores habría logrado presentarle al GC la especie apodada dragones. Los humanos eran necesarios porque no tenían miedo. O eso había pensado el general. Fue en la siguiente misión en la que el embajador humano se encontró con los Uclio, una raza increíblemente similar a la de ellos, y demostró que los humanos eran capaces de temer. Ese miedo, y la aversión compartida pero diferente que los Uclio tenían hacia ellos, estaba planteando una vez más la cuestión, ya que su incapacidad para mirar en la dirección general del otro y compartir un espacio de trabajo planteaba nuevos desafíos para mostrar a la CG como una organización unificada y tolerante. Si esta próxima misión de primer contacto no transcurrió sin problemas, muy bien podría estar en juego el trabajo del embajador humano Julian Rushford. Incluso con el Uclio a bordo y teniendo que esperar 2/3 de cada misión, Julian amaba su trabajo y consideraba a muchos de los otros embajadores sus amigos, especialmente a Frila, la embajadora del dragón y compañera de Deathworld. Si seguir sus instintos y no mostrar ni una pizca de inquietud hacia el Uclio era lo que se necesitaría para conservar su trabajo, por Dios que lo haría. Esta siguiente especie llegó al puesto 27. A estas alturas, los dragones y Uclio estaban bien integrados en el CG, y Frila tenía una sorprendente naturalidad al parecer menos amenazante una vez que había tenido práctica, perfeccionando una técnica de movimiento con una gracia suave, un toque igualmente suave de su parte. Limadas garras sin filo, y perfeccionando su sonrisa desdentada. Julián estaba tan rígido como siempre, cortesía de ser bípedo. Pero al menos tenía la misma sonrisa. El barco aterrizó en el denso bosque del mundo de esta nueva especie. Los árboles rivalizaban con los bosques rojos de secoya en la Tierra, pero estos cubrían todo el planeta según los visualizadores. Este no era un mundo de muerte, pero había estado cerca. Al parecer este planeta tuvo algunas tormentas desagradables y más de un depredador. Pero lo único que eso significaba era que Julian y Frila se quedarían atrás para no recordar a los nativos la existencia de esos depredadores. La especie con la que estaban haciendo el primer contacto fue otro caso raro que logró enviar un mensaje al CG primero, nombrándose a sí mismos vudú. También incluía representaciones de ellos. Parecían casi como osos de peluche, pequeños, de pelaje negro y grueso, sin armas naturales visibles, con la mayor diferencia de ojos a los lados de la cabeza como un periscopio. Todos los signos reveladores de una especie no depredadora que huiría aterrorizada al ver a Julian y Frila. Mientras los embajadores desfilaban fuera del barco, el embajador semirrígido de especies acuáticas llamado Fila abrió el camino, habiendo sido ascendido por antigüedad cuando Borlak se retiró. La similitud entre su apodo y el de Frilanantidar había provocado que la mayoría simplemente usara el nombre completo de Frila, a pesar de la dificultad que planteaba. Pero Julian había insistido en que no los confundiría. Cuando se le preguntó cómo, respondió con orgullo, porque Fai es PLY y sus dragones que Free. El homófono solo tenía sentido en el lenguaje humano, y Frila le había recordado una vez más que su especie no escupía fuego como los dragones en la mitología humana. De todos modos, prefería a Frila. Julian se reclinó y se preparó para la larga espera. Miró a Frila. «Limaste tus garras». «Lo hice». «¿Qué pasa con eso?» «Pensé que las garras afiladas eran un motivo de orgullo para tu gente. También lo es hacer bien tu trabajo, y una garra sin filo es mucho más accesible que una afilada, incluso para los de tu especie». «Una pena, eran unas garras muy bonitas, te quedaron bien». El cuello de Frila se torció en una expresión de sospecha. «Julian, no estás coqueteando, ¿verdad? He oído historias de lo que ustedes, los humanos, llaman bardos». «¿Qué?» «No. No». Julian se levantó de golpe en su asiento, eso no sería profesional. «Quise decir». Pero sus protestas fueron ahogadas por la risa de Frila. Ella lo había atrapado esta vez. «Se nota tu simpatía por mis garras», asintió con un gesto de agradecimiento. Pasó el tiempo. Normalmente, Julian habría pasado el tiempo con su holofono.
Pero por alguna razón no podía evitar una sensación molesta en la parte posterior de su cabeza, y sus ojos seguían vagando hacia el paisaje permanentemente oscuro bajo el espeso dosel de los árboles. Un miedo persistente a la oscuridad, él pensó. Pero no, esto no era miedo, era algo diferente, algo cuya existencia era debatida incluso por otros humanos. Frila, ¿alguna vez has oído hablar del sexto sentido? ¿Sexto sentido? Por supuesto, creo que los Glors tienen 8 sentidos en total. No, no de ese tipo. Me refiero al sexto sentido humano. ¿Los humanos tienen un sexto sentido? Julian reconoció el ángulo de su cabeza que indicaba curiosidad. Bueno, no exactamente, es más bien una superstición. Es la creencia de que cuando algo anda mal, algo que está fuera de la vista, podemos sentirlo en el fondo. ¿Y este es un sentimiento que estás teniendo ahora mismo? Frila preguntó tentativamente. Julian guardó silencio mientras contemplaba la oscuridad más allá de la luz que arrojaba el barco. No sé. Pero finalmente lo vio. Algo no combinaba con la oscuridad total y la corteza de los árboles, había una decoloración apenas perceptible justo delante del barco. ¿Lo había estado notando todo el tiempo en su subconsciente? Pero lo voy a descubrir. Se puso de pie y se dirigió hacia la esclusa de aire mientras Frila arqueaba el cuello con sorpresa. ¿Qué? Vas a salir solo en una misión de primer contacto. Eso es una violación total del procedimiento. Te costará el trabajo. Julian se detuvo, con la esclusa de aire abierta. Ella tenía razón. Y todavía. Tengo que comprobarlo. No iré muy lejos. Salió y puso su holofono en modo de iluminación, convirtiéndolo en el equivalente a una linterna. Un ruido sordo en el suelo detrás le indicó que Frila lo seguía. ¿Estás planeando detenerme?, preguntó, un poco desconcertado. Incluso con sus garras limadas, no pensó que ganaría esa pelea. No dejaré que te atrapen violando el protocolo solo. Si yo también estoy allí, al menos podrían ser indulgentes, descartarlo como algo de Death Order en lugar de algo humano, levantó la cabeza para aumentar su tamaño, una señal de dragón de que no se cambiarían de decisión. ¿Qué pasó con valorar hacer bien tu trabajo?, preguntó Julian, pero estaba más que agradecido con ella. Mi pueblo también valora la lealtad, subrayó, dejando claro su punto. Julian asintió en agradecimiento. Era conveniente que los humanos pudieran arquear el cuello imitando muchas de las expresiones de los dragones. Los dos caminaron hacia el bosque, donde Julian había visto la decoloración. Se acercó con cautela y, cuando la luz del holofono lo iluminó, su primera reacción fue de sorpresa. Era un barco. Lo examinó más de cerca. No se parecía a ninguno de los diseños de naves GC que conocía. Tenía un símbolo al costado y lo que parecía estar escrito, pero el traductor no estaba dando una traducción escrita. Quienquiera que fuera el barco, no estaba en la GC. ¿Crees que pertenece al vudú?, preguntó Julián. No, puedo ver la cabina, el asiento es demasiado grande para las imágenes que vimos de ellos. Julian examinó más parte del barco, buscando una manera de entrar. Está cubierto de maleza. Comenzó a tener esa sensación nuevamente, ese sexto sentido. Se giró para enfrentar la oscuridad y captó un destello en la oscuridad. Se acercó lentamente. Era otro barco, tan extranjero como el primero. Y allí, otro barco. Y ahí, otro. Artesanías abandonadas y cubiertas de maleza escondidas debajo del dosel. Este no es el primer contacto de los vudú con otras especies. Mintieron. Esto fue una trampa. Tenemos que llegar a los demás. Esperar. Gritó Frila. ¿Sientes eso? ¿El sexto sentido? No creo que necesite. No. Los ojos. Mientras lo decía, el bosque casi se sintió como si se hubiera calmado, y ahora que Julian estaba pensando en el bosque, podía sentirlos. El pelo de la nuca se le erizó como podría haber jurado que podía sentir ojos depredadores estudiándolos. Esto no es un sexto sentido, gruñó Frila. Este es el instinto de los Death Order. ¿Qué crees que están esperando? Lo mismo que esperan todos los depredadores, un punto débil, una pérdida de conciencia, un miembro rezagado por sí solo. Puede que los tengamos preocupados, es posible que nunca antes hayan visto a los Death Orders.
Bueno, si ellos van a esperar, nosotros no lo haremos, decidió Julián. Estamos encontrando a los demás. Se dirigió en la dirección que habían dejado los otros embajadores. Frila estaba justo detrás de él, observando los alrededores con una mirada que podría haber matado a cualquiera de los embajadores de un ataque al corazón. Tardaron más de lo que a Julián le hubiera gustado, pero encontraron una cabaña de troncos, aunque en realidad pudo haber sido una cabaña de ramas del tamaño de estos árboles. Julián estuvo a punto de patear la pequeña puerta, pero se quedó helado. ¿Qué pasaría si se hubiera equivocado y estuviera a punto de derribar la puerta a la diplomacia pacífica como un monstruo arrasador? No. No, él había visto los barcos. Los demás estaban en peligro. Dio una patada a la puerta y casi cae directamente al pozo del otro lado. Julián. Frila. Corre. Estaban justo aquí. Podrían regresar en cualquier momento. Y tienen armas terribles. Llegó la voz, era la voz de Nick. Julián miró hacia allí y vio que habían preparado el suelo para que cayera unos 5 metros y que los embajadores estaban al pie. Miró las paredes del pozo. Eran una caída recta, pero no estaban resbaladizas, y los enormes sistemas de raíces de los árboles no permitían una densa acumulación de tierra y piedras. Probablemente podría salir cavando su propia escalera. Saltó e hizo todo lo posible por rodar para evitar un fuerte impacto. No era perfecto, mañana estaría lastimado, pero lo que lastimaría a un humano podría poner en peligro la vida de otras especies. Efectivamente, había heridos en el hoyo, apéndices rotos, antenas dobladas, tallos destrozados, pero todos parecían vivos, excepto. ¿Qué estás haciendo? Nick protestó. Ahora estás atrapado aquí abajo con nosotros. No, no lo estoy. ¿Dónde está Frila?, preguntó. El capitán acuático, el más frágil de todos. La evaporación misma era una amenaza para su vida. Nick señaló. Su regulador atmosférico había sido empujado hacia una de las esquinas. Julián no lo había visto porque uno de los otros embajadores estaba agachado sobre él. Su regulador de potencia se rompió cuando caímos. Sikodal ha estado compartiendo la energía de su respirador, pero... Los ojos de Julián se entrecerraron con crueldad y Nick dio un paso atrás instintivamente. Nos vamos de aquí. Julián afirmó con toda seguridad que saldría el sol. ¿Cómo? Tal vez tú puedas salir, pero nosotros no. Nick lloró, literalmente, con los 12 ojos. Julián se acercó a una de las secciones caídas del piso y la levantó del suelo. ¿Cuál es nuestro estado?, llamó a Frila. Todavía se mantienen a distancia por ahora, creo que realmente los asustamos. Julián gruñó por el esfuerzo mientras apoyaba el segmento del suelo contra la pared del foso, formando una rampa. Pero todavía era demasiado empinado para aquellos sin apéndices fuertes, así que dio un paso atrás, levantó la pierna y la hundió en la madera. Se astilló con un crujido que hizo que algunos de los embajadores jadearan del shock. Tal vez habían pensado que era la pierna de Julián la que se había roto, pero no, y con un pisotón más su pie atravesó la madera, haciendo un punto de apoyo. Repitió el proceso una y otra vez, usando los agujeros que había hecho como plataformas para hacer la siguiente, construyendo una escalera solo con fuerza y adrenalina, mientras los demás permanecían boquiabiertos. La mayoría de ellos nunca habían visto de qué era capaz un humano. Ahora empieza a escalar, gritó Julián mientras se hacía el último agujero. Ya fuera para escapar del pozo u obedecer al aterrador humano que gritaba, no dudaron. Julián ayudó a levantar a cada uno de ellos hasta lo alto de la escalera. Cuando llegó el embajador de Uclio, se dio cuenta de la extraña apariencia y no tardó en tomar su mano de largos dedos y ayudarlo a levantarse también. Una vez que la mayoría estuvo arriba, Julián se deslizó hacia abajo, levantó a Frila y Sikodal en sus brazos, para su terror, y subió la escalera con ellos. Julián sabía que solo el regulador atmosférico de Frila pesaba cerca de 200 libras, por lo que era muy consciente de que la adrenalina lo estaba alimentando hasta alcanzar una fuerza histérica. No corras hacia el barco. Quédate con Frila y conmigo todo el camino. Julián ladró. Los embajadores eran ahora un rebaño de ovejas indefensas, y él y Frila eran los perros pastores que mantendrían alejados a los lobos. Regresaron al barco, pero el camino fue lento debido a algunas de las heridas. Mi batería casi está agotada, advirtió Sikodal. A este paso, ni Frila ni yo lo lograremos.
Déjame atrás, toma mi batería. No. Julián volvió a ladrar. Nadie se quedará atrás y nadie se quedará sin batería. Una vez más los levantó a los dos, pero esta vez los depositó sobre la espalda de Frila. ¿Qué estás haciendo? No soy un animal de carga. Ella protestó sorprendida. Julián gruñó, por supuesto que no, solo los dragones más nobles del mito llevaban a otros en sus espaldas, y eso es lo que tendrás que hacer para llevar a estos dos al barco a tiempo. ¿Estás loco? Eso es exactamente lo que los vudú han estado esperando. Si me voy, lo verán como una manada debilitada y atacarán. Bien. Los ojos de Frila se abrieron, una rara expresión de miedo. ¿Te has vuelto loco? No, no estuvo de acuerdo Julián. Estoy furioso. Frila intentó decir algo en respuesta, pero no pudo encontrar las palabras. Mirándolo una vez de arriba a abajo, viendo los puños apretados que las manos de Julián formaban, tan densos como cualquier garrote, asintió. Está bien. Y corrió hacia el barco, gritando detrás de ella, todavía no soy uno de tus míticos dragones humanos. Cuando solo quedaba Julián, los ojos que los habían estado siguiendo comenzaron a descender de los árboles. No tenían una boca visible, tal vez estaba enterrada bajo todo ese pelaje, pero los vudú emitieron un chirrido muy diferente a un osito de peluche mientras descendían con relucientes picas de metal en la mano tan altas como ellos, prácticamente palos a Julián. Pero fuera lo que fuera del material que estuvieran hechas esas picas, no era medieval. Los circuitos rebosaban en los bordes y se enroscaban viales de líquido para alimentar sus puntos. Vengan de donde vengan, permanezcan juntos y sigan avanzando hacia el barco. No dejen que los hagan girar. Ordenó Julián. Y luego atacaron. Con chillidos, se abalanzaron sobre el grupo. El primero estaba boca abajo y sin vida en el suelo antes de que un embajador pudiera gritar. Un puñetazo de Julián en la cabeza fue todo lo que hizo falta. Sin duda no esperaba que se moviera tan rápido o llegara tan lejos. Los otros vudú hicieron una pausa. En este momento, incluso otro humano dudaría. La adrenalina era una droga increíble y Julián prácticamente echaba espuma por la boca. Pequeño. Sosteniendo lanza. Monstruos. Rodeándolo. Sus instintos estaban en pleno apogeo. Años de emociones reprimidas por entrenamiento intensivo y ejercicios para mantener el temperamento humano bajo control, para garantizar que nadie saliera lastimado en un ataque de ira. Docenas de peleas reprimidas durante años de interacción con frágiles extraterrestres surgieron a la superficie, y él no tenía nada que hacer. Misericordia para estos depredadores engañosos que habían cazado furtivamente a sus amigos. De hecho, corrió hacia el siguiente, tomándolos completamente desprevenidos. Su pie conectó con él como una pelota de fútbol y lo envió crujiendo contra un árbol imponente cercano. No se levantó. Rugió, en realidad rugió. Como un orco real. Los vudú finalmente se recompusieron y esta vez atacaron al unísono. Julián balanceó y pateó sin descanso. Necesitaban cubrir el doble de distancia que él para asestar un golpe con sus lanzas. Lo que significa que conectó con 1, 2, 3, 4, más, y aún no habían tenido la oportunidad de darle una buena puñalada. Usó sus piernas para esquivar ataques tan a menudo como lo hizo para recibir uno en el estómago y enviarlo volando, ya muerto, por el aire. Uno saltó hacia su abdomen y realmente lo atrapó, y en la misma rápida acción arrojó a ese pequeño duende directamente contra otro que se había despegado para ir hacia uno de los embajadores nuevamente. Otro logró acortar la distancia detrás de él y le apuñaló la pierna con la lanza. Julián gritó cuando la electricidad y el veneno punzante golpearon sus nervios, y los gremlins vitorearon. Pero entonces Julián se giró y golpeó al que lo había apuñalado, provocando un grito ahogado de las criaturas reunidas. Estaba claro que pensaban que una puñalada sería el final. La verdad es que bien podría haber sido un timbre de alegría y una picadura de abeja. Sus armas no fueron diseñadas pensando en un Death Order. El siguiente puño que aterrizó lo sacó de su estupor y finalmente se dieron cuenta de a qué se enfrentaban estos pequeños monstruos, un monstruo real. Gritaron de pánico y huyeron en todas direcciones. Y nunca lo vuelvas a intentar. Les gritó, respirando con dificultad. Mientras Julián caminaba de regreso hacia los embajadores, estos parecían absolutamente congelados y horrorizados. Nick habló.
Acabas de matar a 23 de ellos con tus propias manos. Julian sabía que si un Synaptori lo contaba, tenía que ser exacto. No se había contado a sí mismo. Nick continuó cuando Julian no dijo nada. Sabía que se suponía que los humanos eran fuertes y volátiles, pero eso fue simplemente una matanza. Y todos ustedes sobrevivieron, dijo Julian con una sonrisa de alivio. Sabía que tendría tantas pesadillas con pequeños monstruos con lanzas como las que seguramente los embajadores tendrían con él. Regresaron al barco, donde Fila y Sicodal estaban esperando. Frila se acercó a Julian. Escuchamos un rugido, como el de un animal feroz de mi mundo natal. Eras tú, ¿no? Mató a 23 de ellos con las manos y los pies desnudos. Nick gritó, respondiendo por él. 23. Repitió ella. Estoy seguro de que podría haber matado a tantos si mis garras no estuvieran desafiladas, pero mientras defendía a los demás. ¿Cómo lo hiciste? Digamos que los humanos somos rápidos y fabricamos nuestros propios estimulantes. Adrenalina. Replicó Julián. Casi me arrepiento de no haber podido verlo en acción, murmuró Frila. Muertos de la muerte, murmuró Nick consternado en voz baja, como una maldición. Hablando de adrenalina, la de Julian se estaba acabando. Se tambaleó sobre sus pies por un momento e hizo una mueca cuando de repente apareció un dolor punzante en la parte inferior de su pierna. «¿Estás herido?», exclamó Frila, lanzándose para atrapar a Julian antes de que cayera. «¿Está bien?». Fue prácticamente una puñalada con un lápiz. Había intentado volver a apoyar su peso sobre la pierna herida, pero aunque ese veneno no era letal, ahora que se había ido la adrenalina, era doloroso. «Vamos, héroe», comentó Frila. Ella movió su cuerpo para ponerlo boca arriba y luego se dirigió hacia la esclusa de aire. Pensé que habías dicho que no eras uno de esos dragones humanos míticos. Y pensé que había dicho que no estaba coqueteando, señor, el más noble de los dragones. ¿Está bien? Bien. Tal vez fui un poco. Los humanos hacemos locuras cuando tenemos una descarga de adrenalina. No fue entonces cuando empezó y lo sabes, además, yo creo que no sería tan malo ver tu lado loco más seguido, Bardo. Julian parpadeó, procesando exactamente lo que Frila acababa de decir. Cuando llegó el informe de la única misión de primer contacto fallida hasta la fecha, el CG quedó atónito. Su primera pregunta fue si era culpa del humano. La respuesta inmediata y rotunda fue, no. Nunca eliminen a los humanos de las misiones de primer contacto. Se lo imploramos. Son absolutamente necesarios.